En este video vamos a tratar de explicar lo que es el enfoque clásico. Recordemos de que para determinar un valor de probabilidad tenemos tres enfoques. El enfoque subjetivo, que se basa en la opinión, que la probabilidad se basa en la opinión del sujeto. El enfoque empírico, que se basa en la experimentación para obtener los datos. Y tenemos el enfoque clásico. Este es un enfoque teórico basado en los casos posibles del fenómeno comparado con los casos que favorecen al suceso de interés. La probabilidad de ocurrencia se mide de la siguiente manera. La probabilidad que ocurra el suceso A es igual a los casos favorables entre los casos posibles. Vamos a entender a los casos favorables. Primero los casos posibles porque es lo más sencillo de comprender. Los casos posibles prácticamente sería el mismo espacio muestral, es decir, todos los posibles resultados del experimento o fenómeno que estamos analizando. En cambio, los casos favorables van a ir más enfocados en este caso, a que el suceso se realice. Por ejemplo, si vamos a lanzar un dado, pues los casos posibles serían los resultados posibles que podemos obtener, pero ya los casos favorables serían vinculados al suceso. Y sucesos pueden haber muchos. Por ejemplo, si el suceso es observar que nos caiga exclusivamente 6, entonces los casos favorables van a ir vinculados a observar que al lanzar el dado nos caiga 6, nada más. Esos serían los casos favorables. Pero lo podemos entender también de la siguiente manera. Vamos a ver un caso que sucede en la vida cotidiana y que muchas veces no nos damos cuenta que estamos aplicando la probabilidad, aunque inconscientemente. Veamos, ¿cuál es la probabilidad que una mujer encuentre al hombre ideal? Pues para ello tendríamos que ver todas las cualidades que tenemos los hombres. Bueno, o las cualidades que un hombre debería tener para una mujer. En este caso, supongamos que un hombre tiene esas 9 cualidades, muy poquitas, ¿verdad? Digamos que tenemos 28 cualidades positivas para que una mujer, nos vea como el hombre ideal. Bueno, tenemos 40, no muy poquitas, tenemos más, digamos 55, inclusive siguen siendo muy pocas, tenemos 77, todavía muy pocas, tenemos 90, sí, ya 90 nos describen un poco. Bueno, supongamos de que para que una mujer considere a un hombre ideal, debe tener esas 90 cualidades. Significa que en sí, para que la mujer encuentre al hombre ideal, los casos posibles sería que el hombre cumpla con esas 90 cualidades. Entonces los casos posibles serían las 90 cualidades. Ahora, vayámonos un poco más específicamente y tomemos como base a una mujer y a un hombre específico. Veamos, supongamos que ya vimos que para una mujer los casos posibles de encontrar al hombre ideal son 90 cualidades, es decir, todos. Supongamos que ella quiere encontrar al hombre ideal. Ahora bien, en este caso necesitamos pretendientes. Y los pretendientes, si lo vemos desde la probabilidad, serían los sucesos. Es decir, que los pretendientes van a traer los casos favorables. Si los casos posibles son todas las cualidades que cualquier hombre puede tener, los casos favorables serían las cualidades que un hombre en específico tiene. En este caso, digamos que él es Diego. Diego, para conquistarla, tiene esas cualidades, que en total suman 13 cualidades. De las 90 que ya describimos anteriormente, de las 90, Diego cumple con esas 13 cualidades. Ahora bien, en este caso, para calcular la probabilidad que tiene Diego de de conquistarla, lo que va a suceder es, utilizando la fórmula del enfoque clásico, nos quedaría la probabilidad que tiene Diego para conquistarla es los casos favorables, que son las 13 cualidades que tiene Diego específicamente,
entre los casos posibles, que serían 90. Por lo tanto, la probabilidad que tiene Diego para conquistarla es de 0.14. Significa que si lo analizamos es muy baja la probabilidad porque Diego únicamente tiene 13 cualidades que Felisa anda buscando. Ahora bien, si tenemos otro pretendiente para Felisa, ¿qué va a suceder con los casos posibles y los casos favorables? Pues los casos posibles se van a mantener. Lo que va a cambiar son los casos favorables. Porque ahora, supongamos que el otro pretendiente es Mario, y Mario cumple con todas estas cualidades, que suman 15 cualidades. En este caso, los casos favorables sumarán o serán las 15 cualidades que tiene Mario para conquistarla. Entonces, la probabilidad que Mario la conquiste sería los casos favorables, que son las 15 cualidades, entre los casos posibles, que serían todas las cualidades en total. Sería la probabilidad que Mario tiene para conquistarla es igual a las 15 cualidades, que serían los casos favorables, entre los 90 casos posibles. Eso sería 0.17. Sigue siendo muy baja porque prácticamente Mario tiene muy pocos casos favorables. Ahora bien, pero ¿qué sucede si tenemos un tercer pretendiente? Supongamos Brandon. Brandon cuenta con todas estas cualidades que juntas suman 28 cualidades, que serían todos los casos favorables. Ahora bien, ¿cuál sería la probabilidad que Brandon tiene para conquistarla? Utilizando el enfoque clásico, tendríamos que la probabilidad que tiene Brandon para conquistarla es igual a los 28 casos favorables, que serían las 28 cualidades, porque son específicas de Brandon. Recuérdense de que los casos favorables son específicamente el suceso, y en este caso los pretendientes serían los sucesos, y los casos posibles prácticamente es el total de, en este caso, las cualidades. Tendríamos entonces la división, que sería de 0.31. Quiere decir que la probabilidad que tiene Brandon de conquistarla es de 0.31, basado en las cualidades que tenemos por ahí. Entonces, en conclusión, Diego tiene una probabilidad de 0.14, Mario tiene una probabilidad de 0.17 y Brandon tiene una probabilidad de 0.31. De acuerdo a esto, los tres tienen una probabilidad inclusive menor al 50% de conquistarla. Aunque la menor probabilidad es la de Diego. ¿Pero por qué es la menor probabilidad? Porque tenía menos número de casos favorables, que eran las cualidades. Entonces, así es como podríamos tomar lo que son los casos favorables y los casos posibles. Los casos posibles prácticamente es todo. En cambio, los casos favorables ya van a ir más específicamente a los sucesos. Como habíamos dicho, cada pretendiente equivale a un suceso, y para cada suceso es que nosotros vamos a determinar las probabilidades. Bueno, veamos algunos ejemplos acerca del enfoque clásico entonces. Recordémonos de la fórmula: casos favorables entre casos posibles. El ejemplo 1. En el lanzamiento de una moneda, ¿cuál es la probabilidad que caiga cara? El experimento en sí es el lanzamiento de la moneda, y nos piden la probabilidad que caiga cara, es decir, primero el suceso que vamos a definir o lo que vamos a observar es que en el experimento de lanzar la moneda nos caiga cara. Eso es lo primero. Ahora, para determinar la probabilidad necesitamos los casos posibles, que en el espacio muestral del experimento de lanzar la moneda sería nada más dos opciones o dos resultados: que nos caiga águila o que nos caiga cara. Dos resultados, y para nosotros serían dos casos que los llamaremos como casos posibles. Ahora, los casos favorables van a ir ligados al suceso. Si nosotros vamos a observar que nos caiga cara, ¿cuántos casos favorables tenemos para que este suceso se cumpla? Solo uno, que nos caiga cara. Tendríamos un solo caso, que en este caso, bueno, que para este ejemplo específico serán los casos favorables.
solo uno, que sería cara. Si nos cae cara, pues prácticamente el suceso que estamos observando se cumple y eso es lo que andamos buscando. Entonces, al tener los casos posibles y los casos favorables, vamos a decir lo siguiente: la probabilidad que se cumpla el suceso A, y vean, eso lo vamos a denotar, a llamar algebraicamente como la probabilidad que caiga cara, algo así, la probabilidad que cae cara, que sería el suceso, pero nosotros no vamos a poner todo eso, sino que el suceso se define como A, entonces nada más vamos a dejar la probabilidad de A, que para nosotros será la probabilidad que se cumpla ese suceso. Entonces la probabilidad que caiga cara es igual un caso favorable entre los casos posibles, que serían dos casos. Eso nos daría un medio y como resultado tendríamos 0.5, es decir, que la probabilidad que nos caiga cara al lanzar la moneda sería de 0.5. Sí, yo sé, ese es un caso sumamente sencillo, pero así podemos dimensionar los casos posibles, que sería todo, y los casos favorables, que van a ir siempre ligados al suceso que estamos observando. Continuando, en el ejemplo 2 tenemos en el lanzamiento de un dado y nos piden tres literales. ¿Cuál es la probabilidad que caiga 6? ¿Cuál es la probabilidad que caiga un número menor que 5? ¿Y cuál es la probabilidad que caiga un 1 o un 6? Es decir, del dado que nos caiga 1 o que nos caiga 6. A eso se refiere. Ahora, por cada literal, vean, vamos a hacer una retrospectiva. El lanzamiento del dado sería el experimento, pero ¿qué vamos a observar? La probabilidad que vamos a encontrar. Si nos piden cuál es la probabilidad que caiga 6, vamos a observar que al lanzar el dado nos caiga 6 para determinar su probabilidad. Entonces el suceso, lo que vamos a observar, sería para nosotros, lo vamos a denotar así: suceso A, cae 6. Para el literal B, que nos piden que nos la probabilidad que caiga un número menor que 5, entonces en este caso el suceso B sería cae un número menor que 5. Ese sería el suceso, lo que vamos a observar. Entonces vamos a encontrar la probabilidad que se cumpla este suceso. Y para el literal C nos piden la probabilidad que caiga 1 o 6. En este caso el suceso sería cae 1 del dado o 6. Ahora bien, ya que tenemos los tres sucesos, vamos a trabajarlos por separados. Pero antes, y eso es lo primero que vamos a hacer siempre, vamos a determinar el espacio muestral, que serían los casos posibles. Los casos posibles sería el mismo espacio muestral. ¿Cuál es el espacio muestral cuando nosotros lanzamos un dado? Son los resultados del 1 al 6. Significa 6 casos en total. Tenemos 6 casos posibles. Los 6 casos posibles, que serían esos casos, no van a cambiar. Siempre se van a mantener en 6. Ahora, los casos favorables dependerá de cada uno de los sucesos. Por ejemplo, el suceso A es cae 6. Los casos favorables para ese suceso sería únicamente aquel resultado en donde se cumpla el suceso. ¿Cuál de esos resultados cumple el suceso? Nada más uno, que nos caiga solo el 6. En esta ocasión equivale a un caso favorable nada más. Si ya tengo los casos posibles y los casos favorables para este suceso, recordemos que los casos favorables serán específicamente para cada suceso. Entonces la probabilidad que se cumpla, que ocurra ese suceso, el suceso A, será igual a los casos favorables, que sería 1 nada más, y a los casos posibles, que serían 6. Esto nos daría un sexto y eso sería igual a 0.16666 o 0.17 aproximado. Ahora, ¿cuándo podemos utilizar fracciones y cuándo podemos utilizar decimales? Podemos utilizar fracciones cuando los decimales sean periódicos infinitos, así como este. Y podemos utilizar decimales cuando sean decimales exactos o inclusive fracciones, no hay ningún problema. La probabilidad la vamos a poder representar mediante una fracción o un decimal entre 0 y 1. Ahora bien, significa que la probabilidad que nos caiga el 6 al lanzar el dado sería de 0.17 aproximadamente. Ahora,
para que se cumpla el suceso B, que sería km un número menor que 5, los casos favorables para ese suceso, recordemos que los casos favorables serán específicos para cada suceso. Los casos posibles, que siempre lo vamos a determinar al inicio, se va a mantener para todos los sucesos. Ahora bien, de los casos posibles, ¿cuáles cumplen ese suceso? ¿Cuáles son menores que 5? Tenemos el 4, 3, 2 y 1. Significa que tenemos en total, vamos a contabilizar los casos, serían 4 casos favorables. Por lo tanto, si ya tengo los casos favorables y los casos posibles, la probabilidad que ocurra B, que sería que caiga una cantidad menor que 5, sería igual a los casos favorables, que en este caso serían 4, entre los casos posibles, que siguen siendo 6. Ahora, eso sería igual a 4 sextos, simplificado podría ser 2 tercios, o en decimal 0.67 aproximado. Vean, acá en probabilidad podemos trabajar con 2 decimales, con 4, o con la fracción. Si la fracción nos va a dar un decimal periódico infinito, pues podemos trabajar solo con la fracción, no con el decimal, o si nos pide el ejercicio podemos aproximar el decimal. Pero sí vamos a trabajar con 2 decimales o con 4 decimales. Bueno, nos hace falta un suceso, que serían los casos posibles, siempre van a ser los mismos. Vean, esto no va a cambiar. El suceso C ahora sería KE1 o KE6, que significan los casos favorables solo será o se cumplirá cuando nos caiga 1 o nos caiga 6. ¿Cuántos casos tendríamos? Solo 2. O nos cae 1 o nos cae 6, nada más. En total, ¿cuántos casos favorables tenemos? Tenemos solo 2 casos. Ahora, significa que la probabilidad que ocurra C va a ser igual a los 2 casos favorables entre los 6 casos posibles, que serían, como les dije desde un inicio, el espacio muestral, que no cambiaría. Ahora, acá eso me quedaría 2 sextos o simplificado 1 tercio, y eso sería igual a 0.3333 y así sucesivamente. Es decir, que la probabilidad que nos caiga un 1 o un 6 al lanzar un dado es de 0.33. Bueno, en este caso, como podemos observar, los casos posibles no cambiaron, siempre se utilizó el mismo dato para todos los literales. En cambio, los casos favorables son específicos de cada suceso. Bueno, continuando con el enfoque clásico, veamos el ejemplo 3. Nos dice o nos plantean en el ejemplo 3 que de una urna que contiene 5 bolitas numeradas del 1 al 5, se extraen 2 de ellas, una después de la otra y sin reposición, para formar una cantidad de 2 cifras, que significa que de las 5 bolitas que se tienen en la urna vamos a extraer solo 2. Entonces extraemos la primera y después de eso ya en la urna solo nos quedan 4. Extraemos la segunda bolita y en la urna solo nos quedarían 3 bolitas. Por eso es que nos dice acá sin reposición. Ahora, de las 2 bolitas que se extraigan vamos a observar la cantidad de 2 cifras que se formen. Primero, ¿qué es lo que vamos a hacer a partir de este experimento aleatorio? Vamos a calcular la probabilidad que se forme una cantidad que termine con 5. O, en el literal B, ¿cuál es la probabilidad que la cantidad sea par? Literal C, ¿cuál es la probabilidad que la cantidad sea mayor a 40? Literal D, ¿cuál es la probabilidad que esa cantidad, sea menor que 15? Vean, para cada literal vamos a plantear un suceso, porque recordemos que la probabilidad se encuentra para un suceso específico. Entonces, el suceso para el literal A sería en este caso suceso A, la cantidad que obtenemos termina con 5, porque es lo que nos pide. En el caso del literal B, el suceso B, que la cantidad que formemos de 2 cifras sea par. Suceso C, que la cantidad sea mayor a 40. Y el suceso D, que la cantidad es menor que 15, porque eso es lo que nos están pidiendo. Prácticamente lo que nos piden en el literal se convierte en sucesos. Ahora, para cada suceso vamos a tener
casos favorables, pero casos posibles será para el experimento en sí. Empecemos por ahí entonces. Empecemos encontrando los casos posibles. Y acá tenemos que imaginarnos el experimento. En una urna como esta, adentro se encuentran 5 bolitas numeradas del 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, que si extraemos 2 de estas bolitas, vamos a formar cantidades. En el supuesto, si primero extraemos la bolita 1 y después la bolita 2, tendríamos la cantidad del 12. O si extraemos primero la bolita 4 y después la bolita 5, tendríamos una cantidad de 45. A eso se refiere. Lo único que nosotros no sabemos qué cantidad vamos a formar al extraer las dos bolitas, por eso es al azar. Nos tenemos que imaginar, y para eso, muy importante, las técnicas de conteo. Primero, para determinar los casos posibles, que es importante entender esa parte, los casos posibles solo los vamos a determinar al inicio del problema. Y estos casos posibles se van a aplicar en todo el ejemplo. Entonces, nos quedaría, bueno, en todos los literales prácticamente. Vamos a aplicar el principio de la multiplicación. Vamos a decir que acá vamos a extraer la primera bolita y la segunda bolita, y con eso vamos a formar cantidades. Ahora bien, para extraer la primera bolita de la urna, nosotros tenemos estas 5 opciones. Entonces, tendríamos 5 opciones para la primera operación. Para la segunda operación, como ya elegimos una de estas 5, es decir, digamos, extrajimos el 1, ya no lo podemos utilizar. Entonces, solo me quedan 4 bolitas adentro de la urna. Por lo tanto, para elegir la segunda bolita solo tendríamos 4 opciones disponibles. Multiplicamos y eso nos daría un total de 20 cantidades, es decir, podemos formar 20 cantidades de 2 cifras extrayendo 2 bolitas de estas urnas. ¿Cuáles son? No lo sabemos. Por eso es que aplicamos las técnicas de conteo, porque acá no tanto nos interesa saber cuáles son las bolitas, sino que cuántas cantidades podemos formar. Ahora que ya conocemos los casos posibles, determinemos los casos favorables. Y los casos favorables dependerán, y esto es muy importante, dependerá del suceso en sí. Por ejemplo, ¿cuáles serían los casos favorables para determinar este suceso? Es decir, si el suceso es lo que yo voy a observar, entonces yo voy a observar que la cantidad de 2 cifras que formemos al extraer 2 bolitas de esta urna terminen con 5. ¿Qué significa? Que si nosotros de esta urna extraemos una bolita y supongamos que es la número 1 y después extraemos la 5, entonces tendríamos el 15. Entonces esta sería una cantidad que termina con 5, pero no sería la única. Regresemos. Si en lugar de sacar el 1 sacamos el 2 y después la bolita del 5, entonces tendríamos 25, sería otra cantidad. Y así, si primero sacamos la 3 y después la 5, tendríamos otra cantidad que termina en 5. Y si primero sacamos la 4 y después la 5, tendríamos otra cantidad que termina en 5. Prácticamente esas serían todas las cantidades que se pueden formar. ¿Por qué no se puede formar el 55? Porque solo tenemos una bolita número 5 dentro de la urna, por eso no se puede formar el 55. Entonces, estas 4 cantidades que terminan en 5 serían los casos favorables para ese suceso, porque si estas 4 cantidades se cumplen, el suceso se cumple, que sería, como les dije, los casos favorables van más enfocados a cada suceso específicamente. Ahora bien, en este caso lo pudimos hacer de esta forma porque no son cantidades demasiado, no son demasiadas cantidades o no son demasiados casos. Pero cuando no se puede sacar de esta forma, porque son demasiados, entonces se recurre a lo que es una técnica de conteo. Imaginémonos que para determinar los casos favorables utilizamos una técnica de conteo que sería en este caso el principio de la multiplicación con condiciones, eso sí. ¿Qué significa? Las condiciones en este caso son las siguientes. Para que la cantidad termine en 5, la segunda bolita tiene que ser 5. Entonces, ¿cuántas opciones tenemos para esta bolita si tiene que terminar en 5? Pues prácticamente sería solo una opción, la bolita 5. Ahora bien,
para la primera bola que extraigamos, pues podrían ser cualquiera de las 4. Podría ser la bolita 1, 2, 3 o 4. Por eso son 4 opciones. Multiplicamos y eso nos darían 4 cantidades. ¿Cuáles son las 4 cantidades? Las que encontramos anteriormente. Por lo tanto, como ya tenemos los casos favorables, la probabilidad que se cumpla el suceso A sería igual. Casos favorables son 4 y casos posibles en este ejemplo, en este literal, serían 20. Recordemos que los casos posibles siempre serán los mismos. Si al inicio encontramos que los casos posibles son 20, siempre los casos posibles serán 20. Bueno, hacemos esta operación y llegamos a un resultado de 0.2, que significa que 0.2 es la probabilidad que nosotros extraigamos una bolita, perdón, que extraigamos 2 bolitas y que esas 2 bolitas formen una cantidad que termine en 5. Puede ser cualquiera. Ahora, ese 0.2 es en forma relativa. Si nos piden el valor porcentual, multiplicamos por 100 y eso sería el 20%. Veamos el siguiente. Tenemos el suceso B, que la cantidad es par. ¿Qué significa? Que al momento de extraer 2 bolitas de esta urna, formemos cantidades pares. ¿Cuándo tenemos cantidades pares? Cuando la última cifra es par. En este caso, si primero extraemos la bolita 1 y después la 2, el 12 es un par, es un número par porque la última cifra es par. Pensemos en todos los casos posibles. Sería, si primero extraemos el 3 y después la bolita 2, 32. Es una cantidad par porque termina en 2. Si primero extraemos el 4 y después el 2, es una cantidad par porque termina en 2. Y el 2 es una cifra par. Si primero extraemos la bolita 5 y después la bolita 2, 52, es una cantidad par porque termina en 2. Tenemos 4, pero no son las únicas. Imaginémonos, si sacamos primero la bolita 1 y después la bolita 4, tendríamos 14, sería una cantidad par. Si primero sacamos la bolita 2 y después la bolita 4, 24 también es par, porque termina en 4, una cifra par. Si sacamos primero 3 y después el 4, 34 es una cantidad par porque termina en una cifra par, que es 4. Si sacamos primero el 5 y después la bolita del 4, también sería una cantidad par porque termina con una cifra par que sería el 4. Entonces, esas 8 cantidades que podemos formar serían 8 casos favorables para este suceso en sí. Aquí vamos a eliminar esa R de más favorables. Bueno, por lo tanto, tenemos 8 casos favorables. Las 8 cantidades que podemos formar que son pares serían los casos favorables prácticamente. ¿Por qué? Porque son los que contribuyen para que el suceso se cumpla. Recordemos que los casos favorables son específicos de cada suceso. Ahora bien, pero no siempre podemos hacer esto. Esto prácticamente ustedes se lo tendrían que imaginar. Pero para ello podemos aplicar una técnica de conteo, el principio de la multiplicación. Podríamos decir lo siguiente, casos favorables. Aplicamos la técnica de conteo, vean, como vamos a formar cantidades pares, significa que la segunda bolita que nosotros extraigamos, esta es la primera bolita, esta es la segunda bolita, tendría que ser una de estas dos, porque las dos bolitas son cifras pares. Entonces, acá tenemos 2 opciones. Ahora, para la primera bolita que extraigamos, vamos a tener 3 opciones y una de estas. ¿Por qué una de esas? Recordemos que de estas 2 bolitas vamos a extraer una y nos va a quedar la otra dentro de la urna. Entonces, unida con las 3 bolitas, recordemos que tenemos todas estas bolitas. Esas bolitas de acá. Significa que si tomamos en cuenta que la última tiene que ser par, solo tendría que ser el 2 y el 4. Nos quedaría 1, 3 y 5 para la primera bolita. Pero como acá no vamos a elegir las dos al mismo tiempo, aquí, entonces solo vamos a elegir una de esas dos. Significa que la otra se puede utilizar acá. Entonces acá por eso tendríamos 4 opciones. Veamos,
Si acá de estas dos opciones tomamos la bolita 2, el 4 nos pasa, la bolita 4 nos quedaría acá. Ya se sumarían, para que lo veamos más explícitamente, aquí tenemos la bolita 1, bolita 3 y bolita 5. Cualquiera de estas tres pueden ser utilizadas acá. Pero, como les estaba diciendo, si acá en esta bolita elegimos la 2, la 4 pasaría a sumarse a estas tres. Ahora, si no elegimos la 2, sino que elegimos la bolita 4, la bolita 2 pasaría a sumarse a esas tres opciones. Por eso acá nos quedan 4. Por esas dos opciones pares, eso nos daría 8 cantidades. ¿Por qué es necesario poderlo formar con el principio de la multiplicación? Porque imagínense que extraigamos 3 bolitas, entonces serían otras cantidades que se pueden formar. O si tenemos más bolitas adentro de la urna y extraemos más bolitas, entonces las cantidades podrían ser más y no siempre las podríamos imaginar como lo hicimos anteriormente. Por lo tanto, siempre es importante que recurramos a las técnicas de conteo. Si determinamos la probabilidad que nos caiga, que al extraer las dos bolitas se forme una cantidad par, eso significa el suceso B, entonces eso sería igual a los casos favorables, que serían 8, entre los casos posibles, que siempre serán 20, eso lo encontramos al inicio. Eso sería igual a 0.4, significa que la probabilidad de formar una cifra par sería de 0.4 relativamente, pero porcentualmente multiplicamos por 100 y eso nos daría el 40%. Veamos la probabilidad para el suceso C. En este caso es que la cantidad sea mayor a 40, que significa que al momento de extraer dos bolitas de esta urna, cualquiera de estas 5, se formen cantidades mayores a 40. Imaginémonos, si primero extraemos el 4 y después la bolita del 1, tenemos 41, mayor a 40. O si primero extraemos el 4 y después el 2, tenemos otra cantidad mayor a 40. O 4, primero la bolita del 4 y después la del 3, tenemos también una cantidad mayor a 40. O si primero extraemos la bolita del 4 y después la del 5, tenemos otra cantidad mayor a 40. Tendríamos 4, pero no son las únicas cantidades mayores a 40. Tenemos la bolita del 5. Si primero extraemos la bolita del 5 y después la bolita del 1, 51 es mayor a 40. Si primero extraemos la bolita del 5 y después la del 2, 52 también es mayor a 40. Y así con 53, estas dos bolitas, o 54 también serían cantidades mayores a 40. Por lo tanto, en total tenemos 8 cantidades mayores a 40, que serían los 8 casos favorables que contribuyen a que este suceso se cumpla. Entonces, para determinar la probabilidad, tendríamos 8 casos favorables para este suceso. Pero, como les he dicho, no siempre vamos a poder sacar tan fácilmente estas cantidades así. Por eso, siempre hay que llevar de la mano lo que es, en este caso, las técnicas de conteo. El principio de la multiplicación específicamente, casos favorables, vean, la primera bolita tiene que ser mayor o igual a 4 para que sea mayor a 40 y la segunda bolita no hay restricciones, puede ser cualquiera, lo único que no se puede repetir. Ahora bien, tendríamos, si acá tenemos que tiene que ser mayor o igual a 4, solo son dos bolitas, puede ser la bolita 4 o la bolita 5, dos opciones, pero como acá tenemos dos opciones, ya sea la bolita 4 o la bolita 5, y acá me quedaría la opción de 1, 2 y 3, la bolita 1, 2 y 3. Pero recordemos que de esas dos bolitas solo se va a elegir una, y la otra pasaría a ser opción a la siguiente bolita que se va a extraer. Entonces, en total acá nos quedarían 4 opciones. Recordemos que de acá solo vamos a elegir una y la que sobre pasaría a ser opción acá a la segunda bolita. Ahora bien, multiplicamos y eso nos daría exactamente 8 cantidades, que son las 8 cantidades que formamos anteriormente, aplicando el principio de la multiplicación. Entonces, la probabilidad que ocurra el suceso C, que sería este suceso, será igual. Casos favorables serían 8, las 8 cantidades que contribuyen a que el suceso se cumpla,
entre los casos posibles que los encontramos al inicio, 20 casos. Vean, los casos posibles viene siendo lo que es el espacio muestral, prácticamente. Ahora bien, dividimos y eso nos daría 0.4. 0.4 es la probabilidad que al extraer topolitas, la cantidad que formemos sea mayor a 40. Relativamente, porcentualmente, sería multiplicar 0.4 por 100 y eso nos daría el 40%. Ahora bien, el último suceso, que la cantidad sea menor que 15, es decir, cuando extraigamos dos bolitas de la urna, la cantidad que nos quede sea menor a 15. Y ahí tendríamos los siguientes casos, que la primera bolita sea 1 y la segunda sea 12, es menor que 15. Que la primera bolita sea 1 y la segunda sea 3, menor que 15. Que la primera bolita sea 1 y la segunda sea 4, menor que 15. Cumple con la condición. ¿Por qué no se pudiera con la bolita 1 y la bolita 5? Porque sería 15, y aquí dice que tiene que ser menor que 15, no menor o igual que 15. Si dijera menor o igual que 15, entonces sí, tuviéramos la otra cantidad que sería el 15. Por lo tanto, son tres casos favorables, vean acá, hay una R de más, tres casos favorables que contribuyen a que ese suceso se cumpla. Por lo tanto, tendríamos acá tres casos favorables, pero recordemos, no siempre los vamos a poder sacar así de fácil, acá porque son pocos, pero habrán casos en el que sean muchos. Por lo tanto, podemos aplicar siempre el principio de la multiplicación, aunque lo vamos a ver muy sencillo, pero como les digo, no es que siempre pensar que siempre va a ser así, sino que proyectarnos a que si son más bolitas en la urna y tenemos que extraer 3 o 4, ya serían cantidades de 3 o de 4 cifras. Bueno, los casos favorables, si tomamos en cuenta el principio de la multiplicación, sería la primera bolita tiene que ser igual a 1. Si es la bolita 2, se pasa de la cantidad de 15. Entonces tiene que ser exclusivamente la bolita 1. Y en la segunda tiene que ser menor que 5. Es decir, que si elegimos acá la bolita 5, pues tendríamos una cantidad de 15 y eso sería un problema. Entonces tendríamos por acá las opciones. Como acá solamente podemos elegir la bolita 1 para que se cumpla el suceso, tendríamos una opción disponible, la bolita 1. Ahora, para extraer la segunda bolita tendría que ser menor que 5. Entonces tendríamos tres opciones disponibles nada más, que sería la bolita 2, la bolita 3 y la bolita 4, para que sea exactamente menor a 15. Entonces, multiplicamos y eso nos daría tres cantidades, que son las tres cantidades que obtuvimos anteriormente. Bueno, para determinar la probabilidad que se cumpla el suceso, que la cantidad que obtengamos sea menor que 15, la probabilidad de B sería igual a los casos favorables, que serían 3, entre los casos posibles que se mantienen, que son 20. Hacemos la división y eso nos daría 0.15. 0.15 es la probabilidad que obtengamos una cantidad que al extraer las dos bolitas se forme una cantidad menor que 15, que era el 12, el 13 y el 14. Eso es de forma relativa, 0.15. Si queremos la forma porcentual, sería multiplicado por 100 y eso nos daría el 15%. Bueno, eso sería entonces la probabilidad utilizando el enfoque clásico, casos favorables entre casos posibles. Como pudimos observar, los casos favorables son específicos de cada suceso, es decir, cuando cambiemos los sucesos, vamos a cambiar también los casos favorables, pero los casos posibles se van a encontrar al inicio del problema y se van a utilizar para todos los sucesos que se trabajen. Veamos el ejemplo 4, siempre siguiendo con el enfoque clásico. En este caso, siempre vamos a trabajar los casos favorables entre los casos posibles para encontrar la probabilidad. Veamos el ejemplo. Una señora tiene 6 nietos y 9 nietas, es decir, 6 niños y 9 niñas. Si la invitan a una fiesta infantil para que lleve a 4 niños
o niñas, es decir, que entre los 4 pueden ser ya sea niños o niñas, cualquiera, ¿cuál es la probabilidad que escoja? Es decir, que va a formar un grupo de 4 entre niños y niñas. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que ese grupo de 4 se conforme de las siguientes maneras? Literal A, solo niños. Literal B, 3 niños y una niña. Literal C, 2 niños y 2 niñas. Literal D, un niño y 3 niñas. Y literal E, solo niñas. ¿Qué significa? Que para calcular la probabilidad tendríamos que ver, el suceso acá sería que el grupo esté formado solo de niños, es decir, 4 niños específicamente. El suceso B para literal B sería que los grupos tengan 3 niños y una niña. Para el suceso C sería que los grupos tengan 2 niños y 2 niñas, mitad y mitad. El suceso D, que los grupos tengan un niño y 3 niñas. Y el suceso E, que en este caso sería que los grupos sean solo formados por niñas, es decir, 4 niñas en total. Como podemos observar, cada suceso en sí lo que se busca es formar grupos de 4. Y ahí tenemos las diferentes combinaciones, que por cierto, como vamos a formar grupos, la técnica de conteo que vamos a utilizar es la de las combinaciones. Veamos entonces. Primero vamos a determinar los casos posibles. Como les dije, los casos posibles es lo primero que debemos encontrar. Para ello vamos a utilizar las combinaciones. Es decir, como tenemos en total 15 niños, es decir, son 6 niños y 9 niñas, en total suman 15. Acá los casos posibles podríamos decir que no tienen restricción. De los 15 niños en total, entre niños y niñas, se van a formar grupos de 4, es decir, 15 combinado con 4. Pero ahora en la calculadora no vamos a poner la fórmula de la combinación, lo vamos a facilitar un poco más. Vamos a utilizar la calculadora, el método de la calculadora que nos facilita este proceso. Veamos entonces a lo que me refiero. En la calculadora vamos a utilizar esta función. Primero, vamos a colocar 15 y ahora vamos a recurrir a la combinación. Acá en la tecla entre tenemos n combinado con r, ahí se puede apreciar en segunda función. Entonces voy a presionar shift, la tecla entre, y nos va a aparecer esa letra C que significaría combinación. 15 combinado con, en este caso, 4, que serían los grupos que vamos a formar, tendríamos 1365. Vean, acá aplicamos la combinación directamente. Nos facilita bastante los procesos. Pero cuando estudiábamos la combinación, les decía que era importante aprenderse la fórmula. Sí, porque en algunos casos, pues, nos preguntan la fórmula. Pero en este lo vamos a simplificar un poco más y vamos a utilizar la calculadora para encontrar directamente la combinación. Entonces, de acuerdo a la calculadora, 15 combinado con 4, eso nos daría 1365 grupos diferentes, ya sea entre niños y niñas, entre solo niños, entre solo niñas. Ahí irían todos esos grupos. Acá acuérdense que no habría restricción. Ahora bien, ya que tenemos los casos posibles, pasemos a los sucesos específicamente. Empecemos con el suceso A. El suceso A nos decía que el grupo solo tenga niños, es decir, que el grupo solo sea de niños. Por lo tanto, vamos a formar los grupos solo de niños. Los casos favorables, ahora vean como ya estoy trabajando con el suceso, los casos favorables serían de los 6 niños, lo voy a combinar con los 4 niños que debemos tener en el grupo. Utilizamos la calculadora y tenemos 15 grupos diferentes, pero esos 15 grupos solo estarán formados por niños. Por lo tanto, para encontrar la probabilidad que se cumpla el suceso A, eso significa la probabilidad que la señora elija solo un grupo de 4 niños es igual a los casos favorables, que serían 15 casos o los 15 grupos, entre los casos posibles, que serían 1365. Recordemos que los casos posibles no cambiarán, se mantendrá para todos los sucesos. Los casos favorables serán específicos de los sucesos. Bueno,
Esto, al hacerlo en la calculadora, nos daría 0.01. Acá parece que da otro decimal, pero nosotros lo vamos a aproximar. Acá parece que da 0.09, pero lo podemos aproximar a 10, de acuerdo al quinto decimal. Aquí vamos a ocupar 4 decimales aproximados. El quinto me va a aproximar al cuarto decimal. Entonces acá me quedaría 0.0110. Ahora bien, esa sería la probabilidad que la señora elija un grupo de 4 niños, bueno, un grupo solo de 4 niños, de entre los 6 niños que tenemos ahí, ¿verdad? Ese sería porcentual, perdón, ese sería relativa. Porcentual nos quedaría multiplicado por 100, eso nos daría el 1.10%. Ese sería, vean, sumamente baja la probabilidad que la señora elija un grupo, uno de estos 15 grupos, que serían solo de niños. Bueno, veamos el suceso B. Y acá en el suceso B ya la especificación es otra, porque nos pide que los grupos tengan 3 niños y una niña, es decir, sea mixto. Con los grupos mixtos vamos a tener cuidado. Los casos favorables ahora serían, voy a tomar para los 3 niños, es decir, de los 6 niños se van a elegir solo 3 y lo voy a multiplicar. En este caso, de las 9 niñas se va a elegir solo una. En el grupo debe ir solo una niña. Eso nos quedaría, lo vamos a hacer en la calculadora. La calculadora nos quedaría de los 6 niños combinado con 3 multiplicado por de las 9 niñas combinado con 1. Y eso nos daría 180. Entonces tendríamos que serían 180 grupos diferentes en donde tendríamos 3 niños de estos 6 y una niña cualquiera de estas 9 niñas. Ahí tendríamos 180 grupos. Ahora bien, la probabilidad que uno de esos 180 grupos se elija va a ser igual a los casos favorables, que serían 180 entre los posibles, que serían 1365 casos. Resolvemos la división y eso nos daría 0.1319. Recordemos que vamos a trabajar con 4 decimales. Esa sería la forma relativa, la probabilidad relativa. La porcentual sería multiplicar esto por 100 y eso nos daría 13.19%. Entonces, significa que la probabilidad que la señora elija un grupo formado por 3 niños y una niña es de el 13.19%. Es mayor que la anterior, porque como podemos observar, los grupos que se pueden formar son más, entonces la probabilidad aumentaría. Veamos el suceso C, que los grupos tengan 2 niños y 2 niñas, partes iguales. ¿Qué significa? Que los casos favorables para este suceso serían que de los 6 niños se elijan a 2 de ellos, multiplicado por que de las 9 niñas se elijan a 2 de ellas. Entonces, esto al ponerlo en la calculadora tendríamos 540 grupos. Por lo tanto, la probabilidad que se elija un grupo de 2 niños con 2 niñas sería igual a los 140 grupos, que serían 540 casos, perdón, 540 casos, entre los casos posibles, que siguen siendo 1365. Eso no cambiaría. Eso nos daría igual a 0.3956. Es decir, que la probabilidad que la señora elija un grupo de 2 niños y 2 niñas es de 0.3956. Esa sería la probabilidad relativa. La porcentual, multiplicamos esto por 100 y nos daría un resultado de, en este caso, 39.56%. Esa sería la probabilidad porcentual. Ahora, el suceso D es que los grupos tengan un niño y 3 niñas. Por lo tanto, los casos favorables serían que de los 6 niños se elija solo a uno, multiplicado por que de las 9 niñas se elijan a 3 de ellas.
Por lo tanto, hacemos esto en la calculadora y tendríamos 504 grupos. Significa que la probabilidad que se elija un grupo de un niño y 3 niñas sería igual a los 504 grupos, que serían los 504 casos favorables, entre los casos posibles que no cambiarían, vean que serían 1365 casos. Y eso nos daría igual a 0.3692. Eso de forma relativa. En forma porcentual, multiplicamos esto por 100 y nos daría 36.92%. Significa que la probabilidad que la señora elija a un grupo de un niño con 3 niñas para ir a la fiesta es de 36.92%. Y finalmente, el suceso E es que los grupos solo estén formados por niñas. ¿Qué significa? Que de los casos favorables ahora solamente vamos a considerar a las niñas. De las 9 niñas se van a formar grupos de 4, nada más. Al hacer esto en la calculadora tenemos 126 grupos. ¿Qué significa? Que para elegir un grupo que sea solo de niñas tenemos 126 y la probabilidad que la señora elija un grupo solo de niñas es igual. Los casos favorables serían 126 grupos solo de niñas, entre los casos posibles que, como decíamos, no iban a cambiar, 100.365 casos posibles. Ahora bien, eso nos daría igual a 0.0923. Relativamente, porcentualmente, multiplicamos esto por 100 y eso nos daría el 9.23%. Vean, no es que siempre vamos a hacer esto, solo si el ejercicio lo pide, pero siempre, bueno, comúnmente solemos trabajar en esta forma relativa a la probabilidad. Por lo tanto, significa que la probabilidad que la señora elija un grupo solo de niñas, de estas 9 niñas elija 4 para ir a la fiesta, es de 9.23%. Bueno, eso sería entonces el enfoque clásico. Como pudimos observar acá, la técnica de conteo que utilizamos fue la de la combinación, porque necesitábamos formar grupos. Ahora, si ustedes son observadores, en total, sin restricciones, podemos formar 1365 grupos en total. Si ustedes suman la cantidad de grupos que se formaron por cada suceso, les tiene que dar exactamente esta cantidad.